creo que vamos a empezar. Bueno, inicialmente, como lo acostumbro, les presento un saludo afectuoso, con todo respeto, mis mejores deseos porque ustedes se encuentren bien, un petitorio al Ser Supremo, cualquiera que sea nuestra concepción. Buenas noches, Lick. ¿Perdón? Bueno, no escuché. Les decía que les saludaba con afecto y con mucho respeto y que les presentaba mis mejores deseos porque se encuentren bien y que formuláramos un petitorio al Supremo Hacedor, cualquiera que sea nuestra concepción sobre él, para que, como usualmente se los transmito, los círculos concéntricos en los cuales desarrollamos nuestra actividad sean plenos y satisfactorios, ¿verdad? En principio la familia, que es el baluarte fundamental de nuestra existencia, luego nuestro mundo académico, que es nuestra tricentenaria universidad, que se conduzca por los mejores senderos para que se puedan concretar los objetivos de nosotros los ciudadanos, y en términos de amplitud, el Estado, ¿verdad? Para que vivamos en paz, en tranquilidad, con todos los satisfactores que demanda una sociedad tercermundista y subdesarrollada como la nuestra. Muy bien, luego de esta mínima introducción, quiero hacer una reminiscencia. Nosotros estamos a punto de concluir la parte del programa que es la más prolija y más amplia relativa a los derechos reales. Y quiero hacer tal vez una detallada reminiscencia en torno a varios puntos. En principio, la temática que nosotros abordamos en su momento fue la distinción entre las cosas y los bienes. Dijimos que las cosas son todos aquellos entes que existen alrededor de la humanidad y que cuando esas entidades reúnen dos características, son útiles y apropiables, se les denomina bienes. El bien, entonces, es una cosa que por útil y apropiable permite que sobre él se constituya una relación jurídica. Examinamos seguidamente la clasificación de los bienes de don José Castanto Eñas, tan prolija y tan amplia, haciendo énfasis en que para muchos esa clasificación ya es obsoleta, ¿verdad? Porque fue formulada casi a la mitad del siglo precedente, ¿verdad? Sin embargo, es una clasificación valedera por cuanto que está incorporada en nuestro código y realmente no es tan obsoleta. Don José Castanto Eñas la formuló por ahí a mediados de los años 40 del siglo precedente. Y lógicamente la tecnología, la ciencia, el decurso social ha ido cambiando al punto de que hay nuevas instituciones, hay nuevas figuras jurídicas y se han ido ampliando, se han ido incluyendo, aunque en la clasificación original no se hayan relacionado. Luego hablamos de lo que es el patrimonio y dijimos que el patrimonio es un conjunto de bienes, derechos, acciones, cargas y obligaciones valorables en dinero que corresponden a una persona. Cuando hablamos de los derechos, señalamos que hay dos clases de derechos que conforman el patrimonio. Los derechos reales, que son los que nosotros estamos estudiando en este momento, y los derechos personales, que son los que ustedes estudiarán el año venidero. Precisamente en el quinto semestre estudian obligaciones y en el sexto semestre estudian contratos. Nosotros hemos estudiado los derechos reales en nuestra legislación y señalamos oportunamente que hay tres grupos de derechos reales en nuestra legislación.
los derechos reales plenos, los derechos reales de mero goce y los derechos reales de garantía, que son los que vamos a empezar a tratar el día de hoy. Dentro de los derechos reales plenos se encuentra la propiedad o dominio. Por cierto, en el examen se preguntaba qué son las facultades dominicales y muchas personas entraron en confusión o en desconocimiento cuando eso lo repetimos abundantemente. ¿Cuáles son las facultades del propietario? Gozar del bien, disfrutar del mismo y disponer de un bien. Entonces, el uso, el goce y la disposición son las facultades dominicales, ¿verdad? Una pregunta relativamente sencilla. Estudiamos la propiedad con cierta prolijidad, ¿verdad? Estableciendo su origen, la historia de la propiedad, y llegamos a los modos originarios de adquirir la propiedad. Dijimos que los modos originarios son aquellos sucesos que hacen surgir la propiedad por vez primera, y ejemplificamos con un pintor. Hace un cuadro, el pintor pinta un cuadro. El cuadro no existía, existió hasta que él lo pintó, entonces él es el primer propietario. Ese es un modo originario de adquirir la propiedad. Luego vende el cuadro. La persona que lo adquirió a través de un modo derivativo, porque la propiedad ya existía. Y también pusimos el ejemplo de un alfarero prehistórico, ¿verdad? Que toma barro y facciona un utensilio para conservar el agua. El primero que lo construyó, el primero que lo hizo, es el que hizo surgir la propiedad por vez primera. Ese es un modo originario. Después faccionó más de estos utensilios y los cambió por una piel o por un arma. Entonces, quienes lo adquirieron en segundo lugar, lo adquirieron en un modo derivativo. Estudiamos los modos originarios, que es la usucapión, que es la conversión de la posesión en propiedad a través del tiempo. El artículo 620 incluye cuáles son los requisitos: un justo título, que la posesión sea pacífica, pública y por el tiempo establecido por la ley. Y fíjense que cómo me sorprendió que muchas personas, no muchos, porque hay tests muy especiales y hay que reconocerlo, pero algunas otras personas están verdaderamente perdidas con eso. Luego estudiamos la accesión, que es un modo de obtener el dominio a través de los bienes que se adhieren a un bien que es de mi propiedad, o los bienes tienen cierto tipo de producción. Yo soy dueño de árboles de aguacate, los árboles son míos y los aguacates me pertenecen por accesión. Y yo recuerdo que les puse el ejemplo de un embarcadero, ¿verdad? Yo tengo una propiedad que linda con el mar, construyo un embarcadero y ahí se adicionan ostras. Las ostras son mías porque se adhirieron a esa propiedad. Entonces dijimos que la accesión puede ser de inmueble a inmueble, de mueble a inmueble y de mueble a mueble. De inmueble a inmueble está el aluvión, la abulsión, la formación de isla y la mutación de cauce. Y fíjense que estoy trayendo a cuenta esta reminiscencia porque alguien me cuestionó al concluir el examen y me dijo: mire, ¿por qué están haciendo preguntas de geología? Entonces, con sorpresa, con el licenciado Eduardo le preguntamos que a qué se refería. Ustedes están preguntando cómo se forma una isla. Nosotros no estábamos preguntando eso. La formación de isla es un mecanismo de adquirir la propiedad. Así como el aluvión propicia el surgimiento de la propiedad cuando un torrente desprende una parte de una finca y la adhiere a otra, o cuando de manera carente de violencia el agua traslada residuos que se acumulan en las orillas y genera una expansión del área de un terreno, o bien cuando a través de los sedimentos el agua forma una isla. No estábamos preguntando cómo se forma la isla, sino de quién es la isla que está en un río que sirve de línea divisoria entre dos propiedades. Entonces, si la isla está cerca de la finca A,
es propiedad del dueño de la finca A. Si está en una orilla próxima a la finca B, es propiedad del dueño de la finca B. Y si está en medio del río, le corresponde el 50% al propietario de la finca A y el 50% al propietario de la finca B. ¿Verdad? Entonces no estábamos preguntando que nos explicaran los mecanismos o los procedimientos geológicos y naturales de formación de la isla, sino refiriéndonos a los modos originarios de adquirir la propiedad. Bueno, esas son las sorpresas que da la vida, ¿verdad? Luego hablamos en su momento de los modos, perdón, de los derechos reales de mero goce, que solo transmiten el goce, el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre. Y hoy vamos a hablar de los derechos reales de garantía. Y para ese efecto les presento el temario de esta noche, que es el siguiente. ¿Ya lo tienen a la vista? Sí, licenciado, buenas noches. Sí, licenciado. Gracias, gracias. Entonces vamos a hablar ahora del último tipo de derechos reales, que son los derechos reales de garantía. Aquí les señalo 3 aspectos fundamentales en relación a la naturaleza de los derechos reales de garantía. Fíjense que los derechos reales de garantía solo tienen la finalidad, como su nombre lo indica, de asegurar el cumplimiento de una obligación, de constituir una garantía para que el acreedor tenga certeza de que le voy a pagar. Utilizo un ejemplo ya trillado y repetido y en el cual hemos insistido en muchas oportunidades. Yo voy a un banco y solicito un empréstito. Pido que me den un empréstito de 100,000 quetzales. Y el banco me dice, sí, está bien, te lo vamos a dar. ¿Pero qué nos da usted en garantía? Pues yo le doy mi casa, le digo yo, ¿verdad? Ah, ¿usted va a constituir una hipoteca sobre su casa? Sí. Entonces la hipoteca es un derecho real que se constituye sobre un inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. Si yo no le pago al banco, el banco inicia un juicio y vende en pública subasta el bien que yo di en garantía y con el dinero que obtenga se paga el capital, los intereses y las costas judiciales. Entonces vean ustedes la similitud que hay entre los derechos reales de mero goce y los derechos reales de garantía. Los derechos reales de mero goce, el uso, el usufructo, la habitación y la servidumbre, solo confieren el goce. El propietario sigue siendo el propietario, como lo ejemplificamos en su momento, ¿verdad? El papá que le da a un hijo una casa durante 10 años para ayudarlo, pero a los 10 años se la tiene que devolver. Y en el caso de los derechos reales de garantía, su único objeto es asegurar que una obligación va a ser cumplida. Entonces, a los derechos reales de mero goce y a los derechos reales de garantía se les llama derechos reales limitativos, como lo consigné aquí en el numeral 1, porque solo tienen un objeto. No facultan el goce, ni el aprovechamiento del bien, ni la disposición del mismo. Bueno, el goce sí, en el primer caso, en los derechos reales de mero goce, pero en los derechos reales de garantía solo sirven para asegurar el cumplimiento de una obligación y por tal razón, tanto los de mero goce como los reales, derechos reales de garantía se les llama derechos limitativos. Fíjense que los derechos reales de garantía existen desde hace muchos siglos. En su oportunidad, yo les expuse que generalmente se señala que la cultura griega le transmitió a la humanidad los conocimientos sobre la literatura y la ciencia, ¿verdad? Y sobre la filosofía. Y realmente
buena parte de esa afirmación es valedera. Nosotros recordamos que, por ejemplo, se dice que Homero era el padre de la literatura, que Herodoto era el padre de la historia, que Hipócrates era el padre de la medicina, que Esquilo, Sófocles, Eurípides eran poetas, ¿verdad? Y los filósofos Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿verdad? Y ellos nos transmitieron, dice un sector de la doctrina, nos transmitieron ciencia y arte. Básicamente así fue. También nos transmitieron derecho, por supuesto, pero por esencia, la cultura jurídica fue la cultura romana. Los romanos generaron mecanismos que todavía aplicamos, ¿verdad? Instituciones y figuras que están reconocidas en los códigos aún: el matrimonio, la tutela, el divorcio, la patria potestad y los derechos reales también, ¿verdad? Fíjense que hace poco más de 2000 años que fue emperador César Augusto, y en esa época el derecho romano floreció. Surgieron Gayo, Papiano, Ulpiano, y ahí surgieron los derechos reales. Se recuerdan que cuando nosotros hablamos de derechos reales, dimos a conocer primero la posición clásica, la de que dice que es un poder inmediato y directo que las personas ejercen sobre los bienes, y luego la teoría personalista de Winchell, y finalmente la teoría simbiótica o ecléctica. Entonces, las figuras de la hipoteca y la prenda existían desde hace 2000 años, o un poquito más, y fueron incluidas en los códigos civiles del mundo occidental, es decir, atravesaron toda la edad antigua, la edad media, la edad moderna, hasta llegar a la edad contemporánea. Y en Guatemala, con los códigos civiles que han existido, desde el Código Civil de 1877, existieron dos figuras dentro de los derechos reales de garantía, que fueron la hipoteca y la prenda. Pero fíjense que en el año 2007, por favor tengan presente esto, se derogó la prenda, dejó de existir, y surgió otro derecho real que se llama garantías mobiliarias. Hay una ley específica que regula las garantías mobiliarias, y es el decreto 51/2007, que el día jueves vamos a hacer comentarios sobre esta figura, porque ahora vamos a hablar de la hipoteca. Entonces, por favor, percátense. Tradicionalmente, por siglos, los derechos reales de garantía fueron la hipoteca y la prenda. Pero a raíz que se suscribieron con los Estados Unidos los tratados de libre comercio, prácticamente nos impusieron, ¿verdad?, una modificación a la legislación que fue positiva, ¿verdad?, porque es más adecuada y posibilita el apoyo para el pequeño y mediano empresario, ¿verdad? Entonces, ahora, los derechos reales de garantía son la hipoteca y la garantía mobiliaria. La prenda quedó sin efecto. Entonces, repito lo que he dicho. El último grupo de derechos reales que estamos estudiando son los derechos reales de garantía. Y los derechos reales de garantía solo tienen un objetivo, que es asegurar el cumplimiento de una obligación. Por eso es que tienen similitud con los derechos reales de mero goce, porque los derechos reales de mero goce solo confieren el goce, valga la redundancia, y los derechos reales de garantía lo que confieren es una garantía del cumplimiento de una obligación. Tradicionalmente, les dije hace unos minutos, los derechos reales de garantía eran la hipoteca y la prenda, pero en el año 2007, por la suscripción de los tratados de libre comercio con los Estados Unidos, la prenda desapareció, fue derogada del Código Civil y se emitió una nueva ley, que es la relativa a las garantías mobiliarias. Está regulada en el decreto 51/2007 del Congreso, de tal cuenta que si les pregunto, por favor, ¿verdad?, en el examen, ¿cuáles son los derechos reales de garantía? Son la hipoteca y las garantías mobiliarias. Fíjense que
El origen de la hipoteca ya se lo señalé hace unos minutos y les quiero pedir una corrección. En el segundo renglón dice hipoteca, pero dice hipoteca con I latina, y aquí nos estamos refiriendo a la hipoteca romana. Ellos lo escribían con Y o Y, pues, después de la H, hipoteca. Por favor, eso lo corrigen en sus anotaciones, o si ya lo imprimieron, pues ahí le pueden poner la Y, ¿verdad? Porque hipoteca es como se le llama en la actualidad. Así se le llamaba también en Roma, pero como era en latín, lo escribían con Y. Entonces, el origen de la hipoteca se sitúa en Roma. Y les repito lo que les dije hace unos minutos y lo que he venido señalando a lo largo del semestre, que la mayor parte de instituciones y figuras jurídicas, preferentemente del derecho civil, surgieron en Roma. Y en el caso de los derechos reales de garantía, existían dos figuras, la hipoteca y el pignus, que era como los romanos le llamaban a la prenda. Al hacerse la traducción, ¿verdad?, de latín para las lenguas romances, entonces se le llamó prenda. Y ahora la prenda, como les dije hace unos minutos, ya dejó de existir como tal, ¿verdad? Y existen las garantías mobiliarias. Los romanos establecían una diferencia muy marcada entre la hipoteca y la prenda. La hipoteca recaía sobre bienes inmuebles y el pignus o prenda sobre bienes muebles. Por ejemplo, si una persona acudía, así como les ejemplifiqué, a solicitar un préstamo y daba en garantía su casa, esa es una hipoteca, porque la garantía es un bien inmueble. Pero si en Roma llegaba una persona con un caballo o con una vaca y le decía, mire, présteme, yo le dejo en garantía esta vaca o este caballo, esa es una prenda. Entonces, la diferencia entre hipoteca y prenda en Roma era esa que yo les acabo de señalar. La hipoteca recaía sobre bienes inmuebles y la prenda sobre bienes muebles. Esa diferencia todavía existe y la vamos a advertir en este momento. Por favor, abran su código a partir del artículo 822. Ya tienen el artículo 822 a la vista. Sí, licenciado. Hágame un favor, léame el artículo 822. Con mucho gusto, licenciado. Artículo 822. Concepto. La hipoteca es un derecho real que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. Muchísimas gracias. Adviertan ustedes qué es lo que nosotros acabamos de resaltar. La legislación de nuestro país asume la posición que los romanos habían formulado hace poco más de 2000 años. La hipoteca es un derecho real que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. Hace unos minutos ejemplificamos de manera trillada, porque casi siempre traigo a cuenta ese ejemplo de una persona que acude al banco, presta 100,000 quetzales y garantiza el cumplimiento de esa obligación con su casa. Esa es una hipoteca. Esa es una hipoteca. Fíjense que vamos a exponer seguidamente los caracteres de la hipoteca en nuestra legislación. Y aquí aparecen. Es un derecho real, es un derecho de garantía, es un derecho accesorio y es un derecho indivisible. Esas son las 4 características básicas de la hipoteca. Por supuesto, quizá en algunos textos aparezcan 1 o 2 más, pero estos son los básicos. Estos son los caracteres básicos. Bueno, en primer lugar, es un derecho real. Ya señalamos hace unos minutos que en su oportunidad estudiamos el derecho real es un poder inmediato y directo
que una persona ejerce sobre un bien. Explicamos que desde la época de los romanos se emitió ese criterio y que fue hasta a principios del siglo XX cuando Winchai le adicionó que esa potestad generaba abstención respetuosa por parte de la colectividad, pero es indudable que es un derecho real, y hace unos minutos dijimos que hay 3 clases de derechos reales: los derechos reales plenos, en donde se sitúa la propiedad; los derechos reales de mero goce, en donde están el uso, el usufructo, la habitación y la servidumbre; y ahora estamos estudiando los derechos reales de garantía, en donde aparece en primer lugar la hipoteca y luego las garantías mobiliarias, porque la prenda desapareció. Algunos dicen que lo que ocurrió fue que simplemente se le cambió de nombre, pero no es así, hay modificaciones que la hacen variar un poco. Entonces, es un derecho real, indudablemente que es un derecho real, ¿eh? Y es un derecho real de garantía, porque ya lo dijimos, insistimos en ello y lo enfatizamos, lo traemos a cuenta de nuevo. Es un derecho real de garantía porque permite el aseguramiento del cumplimiento de una obligación, y ejemplifico nuevamente y de manera insistente con el caso del banco. Voy y presto 100,000 quetzales, el banco me los va a dar, pero me exige una garantía, una certeza de que voy a cumplir. Entonces yo le digo, mire, yo le ofrezco en garantía mi casa. Ah, ¿usted está constituyendo una hipoteca? Sí. ¿Y qué pasa si yo no pago? Pues vendemos en pública subasta su casa, y con lo que se obtenga pagamos el capital, los intereses y las costas judiciales. Entonces, es un derecho real y es un derecho de garantía. Y fíjense que es un derecho accesorio, es la tercera característica. Veamos por qué es un derecho accesorio. Dice, esta condición la determina el hecho que su existencia está supeditada a un crédito, cuya seguridad de pago reside en la hipoteca. Expuesto así, pues, de repente que cuesta entenderlo, pero yo lo expongo ejemplificativamente. Imagínense que yo voy al banco y digo, miren, yo quiero constituir una hipoteca. Ah, ¿usted quiere constituir una hipoteca?, me dicen los funcionarios del banco. Sí. Entonces, ¿quiere un préstamo? No, yo no quiero un préstamo. Yo simplemente quiero constituir una hipoteca. Entonces, las personas que me están atendiendo me miran sorprendidos, como que si yo no estuviera en mis cabales, y me dicen, mire, la hipoteca se constituye para garantizar una obligación. Sí, pero yo no quiero obligarme en nada. Yo simplemente quiero constituir una hipoteca. No se puede, porque la hipoteca es un derecho accesorio. La hipoteca existe siempre que exista un crédito. Si el banco me otorga el crédito que yo estoy solicitando, que son los 100,000 quetzales, entonces sí tengo que constituir la hipoteca. Pero constituir la hipoteca por constituirla no se puede. Por eso es un derecho accesorio. La hipoteca existe en tanto que existe un crédito. Por eso les puse ahí que su existencia está supeditada a un crédito. Si el crédito no existe, no puede haber hipoteca. ¿Por qué? Porque la hipoteca se constituye para garantizar el cumplimiento del crédito y el cumplimiento del préstamo. Pero si no hay crédito y no hay préstamo, entonces no hay hipoteca. Si no hay un contrato de crédito, entonces no puede haber una hipoteca. La hipoteca es un derecho accesorio. Ahora veamos la última característica, que es la que está consignada en el artículo 825. Por favor, si tuviera la fineza alguien de leerme el artículo 825. Claro, Lic. Gracias. Artículo 825. Indivisibilidad de la hipoteca. La hipoteca es indivisible y, como tal, subsiste íntegra sobre la totalidad de la finca hipotecada, aunque se reduzca la obligación. Por favor, léamelo otra vez. Artículo 825. Indivisibilidad de la hipoteca. La hipoteca es indivisible y, como tal, subsiste íntegra sobre la totalidad de la finca hipotecada, aunque se reduzca la obligación. Muchas gracias.
Vuelvo a utilizar el ejemplo del banco. El banco me otorga un crédito de 100,000 quetzales y yo garantizo el pago de ese crédito con mi casa, ¿no? Que es una casa que tiene 200 metros cuadrados de superficie. Y yo he ido pagando el crédito y ya pagué 90,000 quetzales. Pero me atrasé. Y yo les digo, miren, bueno, si quieren ejecútenme, pero ustedes solo me pueden ejecutar sobre el 10% de la que yo debo. Si tiene 200 metros cuadrados, el 10%, ¿cuánto es? 20 metros, ¿verdad? Entonces, la hipoteca subsiste sobre 20 metros. El banco me dice, no, la hipoteca es indivisible. Aunque usted deba 500 quetzales, si usted no paga, vendemos toda la finca, porque la hipoteca es indivisible. Entonces, leamos nuevamente el artículo y lo vamos a entender mejor. Dice, indivisibilidad de la hipoteca. La hipoteca es indivisible y como tal subsiste íntegra sobre la totalidad de la finca hipotecaria, aunque se reduzca la obligación. Yo ya solo debo 10,000 quetzales porque he pagado 90,000, pero la hipoteca subsiste sobre todo el bien, sobre los 200 metros cuadrados. Y si yo no pago, aunque deban una cantidad mínima, ¿verdad? Menos de 10,000, venden toda la finca. Entonces, la hipoteca es indivisible por esa situación. Entonces, repito, los caracteres de la hipoteca son, es un derecho real, es un derecho de garantía, es un derecho accesorio y es indivisible. A ver, le pregunto a alguien para no señalar, bueno, le pregunto a Manuel Cheu. Manuel, ¿por qué la hipoteca es un derecho accesorio? Lo acabo de explicar. A ver, ¿quién quiere responder? Buenas noches, Lick. Si gusta, yo le comparto ahí la información. Por favor, si usted fuera tan fino. Se considera accesorio, Lick, porque no subsiste si no existe un crédito activo. Sí. Si no existe crédito, por ende, no existe la posibilidad de hipotecar. Mire, cuando oigo esas respuestas me tranquiliza enormemente, pues porque hacemos una exposición, gracias, lo explicó de una manera tan clara y precisa. Si no hay crédito, no puede haber hipoteca. Manuel, perdone que insista, entonces, ¿por qué es accesorio el derecho de hipoteca? Porque si no hay crédito, no hay hipoteca. Exactamente, Manuel, eso es. Muchísimas gracias. Ahí estamos. Ahora bien, hablemos de los elementos de la hipoteca. Licenciado, perdón, ¿le puedo hacerle una consulta? No, por favor, por favor. Sí, perdón, como la hipoteca es indivisible, pero digamos, si yo ya pagué 90,000 quetzales, ya solo debo 10. Entonces se subasta, digamos, el terreno completo o el bien completo que esté en hipoteca. Pero el banco debería devolverme un porcentaje porque yo ya pagué un porcentaje después de hecha la subasta, digamos, o ellos se quedan con el total. Fíjese que eso sería lo justo y lo conveniente. Pero fíjese que lo que ocurre es lo siguiente. Se vende sobre la base del capital mutuado, es decir, del préstamo que le hicieron, más los intereses y las costas. Entonces, eso generalmente rebasa esa cantidad. Pero la cantidad que la rebase, yo puedo requerirla. Mire, yo debía 100,000 quetzales y la finca se vendió en 200,000. Ustedes ya cobraron los intereses y las costas y hay un excedente ahí de 25,000, entonces devuélvanme. Eso sí es posible, pero si no llega y si no se vende siquiera, ¿verdad? Porque ahora lo usual es que se le adjudiquen a las instituciones bancarias, ¿verdad? No hay postores, ¿verdad? Entonces se le adjudica, pero si hay un excedente, tal y como usted lo señala,
por justicia y por lógica tendría que ser así. Muchas gracias, licenciado. No, a usted, muchas gracias por su pregunta. Muy interesante. ¿Sí? Disculpe la pregunta conforme al orden de ideas que lleva el compañero. Es decir, Lee, que si se adjudican la propiedad del banco y no la vende, ya prácticamente no solo perdí los 90, sino toda la propiedad, ¿verdad? Por lo que entiendo. Ya ahí ya perdí todo. No, se hace una liquidación. Se hace una liquidación y hay un derecho de rescate también. Es decir, si usted ya pagó 90 y debe 10, se vende en pública subasta. Y para seguir la lógica de la interesante pregunta de nuestro compañero, se vende en pública subasta, ¿verdad? Entonces, usted ya pagó 90,000, el banco lo que quiere rescatar son los 10,000, los intereses y las cosas. Usted sí tendría necesariamente que obtener la devolución de una cantidad que, aunque no sea exactamente los 90,000, porque en la deducción entran los intereses y las costas, si le devuelven parte, que fue lo que me preguntó el compañero. Ok, Lee, gracias. Sí. Muy bien. Hablemos ahora de los elementos. Perdone, sí. Una pregunta también con referencia a la misma línea que vamos acá. ¿Qué pasa si tenemos 2 instituciones o 3 peleando la misma propiedad? Y el primero, por ejemplo, la adjudicación. Solo lo interrumpo un momentito, es decir, 2 instituciones peleando la misma propiedad. Ajá, digamos, yo tengo una propiedad que costaba 200,000 y la hipotequé en X banco por un valor y en el otro banco por el otro valor, porque la cantidad sí me daba para hipotecarla 2 veces. ¿Qué pasa si en los 2 no pago el préstamo? ¿Quién se va a quedar con la propiedad? Mire, la verdad es que la hipoteca generalmente se constituye para garantizar una obligación. Yo realmente, hasta el momento en instituciones bancarias, jamás he visto que un mismo bien inmueble sirva de garantía para 2 instituciones y que las instituciones se pongan a pelear por el bien. Fíjese que los bancos están muy bien estructurados. Imagínense que usted tiene, no le digo una casa de 200 metros, sino tiene una finca, ¿verdad? De varias caballerías. Entonces, si usted va a requerir un préstamo a un banco y ofrece el bien que tiene tantas caballerías, el banco hace el estudio pertinente y le confiere el préstamo sobre toda la finca. Pero si usted quiere hipotecarla para 2 fincas, para 2 instituciones, probablemente lo que le vayan a sugerir es que la desmembre en la finca A y en la finca B, y que la finca A la otorgue en garantía a un bien inmueble, a una institución bancaria, y la otra fracción desmembrada a otra institución. Pero que 2 instituciones constituyan garantía sobre un mismo bien, realmente podría ser posible, pero no ocurre, ¿verdad? Los bancos no funcionan así. Enterado, muy amable, gracias. A usted, muchas gracias. Muy bien, estamos ahora con los elementos de la hipoteca. Ya hemos dicho hasta la saciedad que hay 3 tipos de elementos en toda relación jurídica. Los elementos objetivos o personales, que son las personas que participan en una relación jurídica. Los elementos objetivos materiales o reales, que son los objetos sobre los cuales recae el efecto del derecho. Y los elementos formales, que son los requisitos que hay que cumplir. Por ejemplo, un señor le quiere vender su casa a una persona y se la vende. El vendedor y el comprador son los elementos objetivos o personales, las personas que participan en la relación. La casa es el elemento material formal o real. Y los elementos formales son que la compraventa debe constar en una escritura pública y por tanto debemos acudir a un notario. El notario va a autorizar la escritura, se van a pagar los impuestos, etcétera, y el testimonio se va a inscribir en el registro de la propiedad. Entonces, en una compraventa, los elementos personales son el comprador y el vendedor.
El bien vendido, que es la casa, es el elemento real. Y el elemento formal son los trámites formales para trasladar la propiedad. Entonces, los mismos elementos existen en la relación hipotecaria. Hay elementos personales. ¿Quiénes son los elementos personales? Básicamente son dos. Utilicemos otra vez el ejemplo del banco. Yo voy al banco y pido 100,000 quetzales y me los otorgan y yo constituyo una hipoteca sobre el bien. El acreedor es el banco. Se le llama sujeto activo. El deudor soy yo. Se me llama sujeto pasivo. Esos son básicamente los elementos de la hipoteca. Pero fíjense que eventualmente puede surgir un tercer elemento personal. Y les traigo a cuenta un ejemplo. Imaginen que voy al banco y pido el préstamo de 100,000 quetzales. Y el banco me dice, sí, con mucho gusto, fíjese que hay varios requisitos que llenar, pero el básico es que usted tiene que constituir una hipoteca. Su casa nos las va a dar en hipoteca. Entonces yo le digo, pero fíjese que yo no tengo casa y yo necesito el préstamo. Ah, pues lo lamentamos. Si no hay una garantía hipotecaria, no podemos dar el préstamo. ¿Qué hago yo? Entonces me voy a buscar a una persona que me quiere mucho, que es mi hermano, y le digo, mire, mi hermano, fíjese que tengo un problema. Yo solicité un préstamo, pero yo no tengo casa y me requieren una garantía hipotecaria. Y mi hermano, todo el cariño fraternal, me dice, yo voy a darle hipoteca. Él no es deudor, él no debe nada, pero va a constituir una hipoteca sobre su casa para hacerse solidario conmigo. Entonces, en este caso, habrán tres elementos subjetivos: el acreedor, el deudor y el propietario del bien que se da en hipoteca. Claro que esa es una situación inimaginable, porque ahora, bueno, probablemente los hermanos que se quieren muy... Ah, no, yo vi el caso de un papá, de un hijo que tenía unos problemas, unas deudas ahí que parecían verdaderamente severas y el asunto trascendía de lo civil a lo penal, y el papá, para asumir una actitud tutelar y protectora con su hijo, dio en hipoteca su casa. Entonces, esa es una situación excepcional, ¿no? Pero si yo voy con alguien a decirle, mira, da tu casa en hipoteca, porque estoy seguro que no nos van a decir que no, salvo que haya una relación tan íntima, tan estrecha como esta que yo estoy relacionando. Entonces, los elementos subjetivos o personales son, en primer lugar, el acreedor. En segundo lugar, el deudor. Y eventualmente un tercero, que no es el deudor, pero para apoyar al deudor, constituye la hipoteca. Fíjense que los elementos objetivos son la obligación, ¿verdad?, el préstamo y el bien inmueble, ¿verdad? Ahí creo que no hay pierde. Hay bienes que no se pueden hipotecar, como los que están regulados en el artículo 838, que le pido a alguien que me haga el favor de leerlo, por favor. A ver, le pido a Emily Rustrán, o a cualquier persona que me haga el favor de leer. Cualquiera de los caballeros. Yo ya lo tengo, si gusta que le apoye. ¿Perdón? Yo ya lo tengo, Lick, si quiere que le apoye. Ah, vaya, por favor, si fuera tan fino. Ok, artículo 838, bienes que no pueden hipotecarse. Número 1, el inmueble destinado a patrimonio de familia. Número 2, los bienes adquiridos por herencia, legado o donación, cuando el causante haya puesto dicha condición, pero ésta no podrá exceder del término de 5 años. Para los menores de edad, dicho término se cuenta desde que cumplen la mayoría de edad. Muchas gracias, muy fina. Entonces, fíjense que hay bienes que no pueden hipotecarse, como el patrimonio de familia. Fíjense que estamos hablando de patrimonio de familia, no de patrimonio conyugal, que es otra cosa. Patrimonio conyugal es el que se forma por las capitulaciones, ¿verdad?
separación absoluta, la unión absoluta o la comunidad de gananciales. De eso no estamos hablando. Estamos hablando del patrimonio familiar. El patrimonio familiar está regulado en los artículos, a partir del artículo 352, que le pido nuevamente, Emily, si no es mucho pedirle que me lea el 352 y el 353. Ahorita los leo. El 352 y 353. Por favor. El 352, concepto. El patrimonio familiar es la institución jurídico-social por la cual se destina uno o más bienes a la protección del hogar y sostenimiento de la familia. 353. Bienes sobre los cuales puede constituirse las cosas de habitación, los predios o parcelas cultivables, los establecimientos industriales y comerciales que sean objeto de explotación familiar pueden constituir el patrimonio de familia siempre que su valor no exceda la cantidad máxima fijada en este capítulo. Gracias, Emily. Esa es una figura que vimos nosotros en el semestre precedente, en personas y familia. Imaginemos el caso de una persona que ha realizado negociaciones que carecen de seguridad, hizo inversiones poco exitosas y él considera que va a caer en bancarrota y va a dejar desatendida a su familia. Entonces, antes de que eso ocurra, constituye el patrimonio familiar. Entonces, el patrimonio familiar es, como dice el artículo 352, una institución jurídico-social por la cual se destina uno o más bienes a la protección del hogar. Él dice, no, a mí yo le debo a tal banco, de tal banco, me van a demandar y voy a dejar desprotegida a mi familia. Entonces yo voy a constituir un patrimonio familiar sobre un negocio que tengo, que es un establecimiento industrial. ¿Y qué me gano yo con el hecho de que se constituya un patrimonio familiar? Ocurre que el patrimonio familiar tiene las características que están reguladas en el artículo 356. Veámoslo. Dice, caracteres del patrimonio. Los bienes constituidos en patrimonio familiar son indivisibles, inalienables, inembargables y no podrán estar grabados ni grabarse, salvo en caso de servidumbre. Entonces, si yo constituyo un patrimonio familiar para protección de mi familia, a mí me pueden embargar, me pueden vender en pública subasta todos los bienes, menos ese, porque yo lo constituí con ese objetivo. Entonces, ahora volvamos al artículo 838. Ya regresamos. Sí, licenciado. Muy bien. El 838 era el que estábamos leyendo y dice, bienes que no pueden hipotecarse. No podrán hipotecarse, primero, el inmueble destinado a patrimonio de familia. Este inmueble que vimos que una persona constituyó para proteger a su familia, no se puede hipotecar. No se puede hipotecar. Y luego, el segundo caso, los bienes adquiridos por herencia, legado o donación, cuando el causante haya puesto dicha condición. En la relación sucesoria, que ya la vamos a estudiar en un par de clases, figuran dos personas, el causante, que es la persona que transmite la herencia, y el heredero, que es el que la recibe. Entonces el papá dejó en su testamento, yo le dejo a mi hijo X una casa que está situada en tal lugar, bajo la condición de que él no puede hipotecarla. Y en efecto no podrá hipotecarla durante el lapso que establece el 838, que son 5 años. Entonces, esos son los bienes que no se pueden hipotecar. Ahora, los elementos formales, fíjense que... ¿Puedo hacer otra consulta? Sí, por favor. Sí, le pregunto, digamos que yo debo varios bancos. Fíjese que no le escucho con claridad. ¿Me escucha ahora? ¿Me escucha? No le escucho.
¿Usted me quiere preguntar algo? Sí, licenciado, pero A ver, ahora sí. ahí está, perdón, licenciado. Le quiero contar, si yo debo a los bancos y Si yo vengo y debo- con tal, pero vengo yo y constituyo una propiedad como patrimonio familiar para que esta no sea hipotecada. Sí. ¿Ahí no hay algún tipo de fraude de ley? No, porque la ley lo está estableciendo. No. Además, esa constitución implica la intervención de un órgano jurisdiccional, que si no la autoriza, definitivamente no se constituye, porque no se trata de generar fraude a los acreedores, que muchos la constituyen con ese propósito, ¿verdad? Es decir, dejan con la posibilidad de ser objeto de demanda una serie de bienes chiquitos, y por ejemplo una finca enorme, ahí se constituye el patrimonio familiar, pero el patrimonio familiar no puede rebasar los 100,000 quetzales, que ahora ya ni es suficiente, ¿ves? Cuando en principio el patrimonio familiar no podía rebasar los 10,000 quetzales, luego ahora los 100,000 quetzales, pero todos sabemos que por la contracción de la moneda, ese es un valor ya exiguo para mantener a una familia, pero es una garantía. Entonces tiene que ser aprobado como lo establece la ley, y ese es un mecanismo que posibilita que se garantice la protección de la familia, pero intervienen las autoridades. Por ejemplo, ahora que el Ministerio Público interviene en todo, dice el artículo 368, el Ministerio Público intervendrá en la constitución, extinción y redacción del patrimonio familiar. Así es que es viable que existe ese propósito, pero existen elementos para evitarlo. Gracias, licenciado. Muy bien. Los elementos formales, la hipoteca tiene que constituirse en escritura pública. Definitivamente así es, porque hay que inscribir la hipoteca en el registro de la propiedad. En la propiedad, los inmuebles están identificados con un número, ¿verdad? Un folio y el libro en donde están inscritos. Entonces ahí hay una columna de anotaciones y ahí se consigna la hipoteca que se constituyó. Entonces, si por ejemplo a mí mire, yo le vendo este inmueble, pues, deme el número, el libro y el folio, lo voy a ir a ver y lo voy a ver al registro y ahí aparece la hipoteca. Fíjese que yo no estoy interesado en comprarla con una hipoteca porque de repente me demandan y se produce el juicio ejecutivo y voy a resultar afectado, salvo que yo quiera también realizar un negocio. También yo se la compro, pero se la compro en 10 veces menos el valor que tiene, porque usted le debe al banco y yo le tengo que pagar, ¿verdad? Entonces, ese es el objeto de que se constituya formalmente. Ahora veamos, para concluir, cómo se extingue la hipoteca. Fíjense que la forma normal y lógica y esperable y consecuente de que se extinga la hipoteca es pagando, ¿no? Yo le debo al banco los 100,000 quetzales, pago mensualmente, concluye el plazo, ya terminé de pagar. Esa es la forma normal. Entonces el banco me expide una carta de pago total y yo la llevo al registro para que cancelen la inscripción hipotecaria y ya no pueda resultar yo afectado. Esa es la forma normal. Sin embargo, hay formas anormales que yo no se las voy a explicar con meticulosidad ahora, mejor dicho, solo las voy a referir, porque estas las van a estudiar ustedes el año entrante en obligaciones. Es la forma de extinción de las obligaciones. La forma normal de cumplir con una obligación es pagando, pero hay formas anormales, como por ejemplo la compensación. Los romanos ejemplificaban la compensación con una balanza, en donde se ponía cierta cantidad en un plato y la misma cantidad en el otro, entonces se quedaba equiparada, ¿verdad? Para referirse que si hay dos personas, una persona le debe 500 quetzales a la otra y la otra le debe 500 quetzales, es decir, ambas
se deben 500 quetzales, ya no se deben nada, pues están compensados. Entonces, imagínense que un banco me prestó 100,000 quetzales, pero por alguna razón el banco después me debe a mí 100,000 quetzales. Entonces ya no hay razón para que exista la hipoteca porque estamos compensados. Otra forma es la remisión, a la que también se le llama perdón o quita, ¿verdad? El banco bondadosamente me dice, no, no me pagues, Pancho, no me pagues los 100,000 quetzales, yo te perdono. Eso es casi imposible, pues, pero esa sería una forma anormal. Las otras, pues, ya las explicaremos en su momento o se las explicará el profesor que les imparta obligaciones. Lo que quiero señalar es que la hipoteca regularmente se extingue cuando una persona, de la manera más honorable, va y paga lo que debe, ¿verdad? Paga. Ahí se termina la hipoteca. Y las otras son formas irregulares o anormales, como le llama la doctrina, en donde está la compensación, la novación, la remisión, la confusión y la prescripción. Entonces, la forma de señalarlo es que hay una forma normal, que es el pago de la obligación, y formas anormales de extinguir las obligaciones. Fíjense que también se extingue la hipoteca porque se inicia el juicio, ¿verdad? Yo no pagué, entonces me inician el juicio ejecutivo en la vía de apremio, se vende mi bien en pública subasta y el banco se paga, ¿verdad? Si hay un excedente, como ya lo hablamos, pues me lo devolverán. Pero ya perdí el bien y ahí ya no hay hipoteca. Pero fíjense que hay otra figura muy peculiar que yo quiero que la leamos. Está regulada en el artículo 1170, inciso primero. Que me hagan el favor de leerlo, por favor. (1170), ¿verdad, licenciado? Por favor, sí. Dice, las inscripciones hipotecadas con ¿Qué dice plazo... arriba? ¿Qué dice arriba? Dice, el registrador a solicitud escrita de parte interesada cancelará las inscripciones hipotecadas con plazo inscrito cuando hubieren transcurrido 10 años después de haber vencido o su prórroga. Y sí, sí. por el transcurso de 2 años, No, los demás derechos... Solo literal primero. Fíjense que eso es imposible que ocurra, pero pues, podría ocurrir por esos sucesos milagrosos que ocurren en la vida. Imaginémonos que el banco me da los 100,000 quetzales, ¿verdad? Y me los da o me los dio en el año 2000. Y en el año 2010 se vencía el plazo, yo tenía que pagar. Pero el banco, quién sabe por qué razones, no me cobró. Entonces, el plazo se venció en el 2010. Y yo me quedo a la expectativa. E invoco este artículo. Si pasan 10 años después de que se venció el plazo, yo puedo pedirle al registro que cancele la inscripción hipotecaria. No sé si me entendieron eso. Es decir, el dinero, el préstamo me lo dieron en el año 2000 y yo tenía que pagarlo en el año 2010. No pagué y sorprendentemente el banco ni me cobró, ni me demandó. Entonces pasaron 10 años desde que se venció el plazo, en 2010, y en 2020 pido yo que se cancele la inscripción hipotecaria y ya no debo nada, por prescripción. Eso no puede ocurrir, ¿verdad? Porque los bancos están siempre a la expectativa y cualquier persona que preste 100,000 quetzales, no creo yo que se le olvide, ¿verdad? Hasta Trump, creo yo que... Disculpe, solo Sí. que ahí tendría que haber 0 notificaciones, 0 nada, ¿no? Durante el plazo de 10 años tiene que haber total silencio, porque si lo notifican de algo a los 5 años ya se pierde, ¿no? Se pierde. Se interrumpe, sí. Es decir, No. si a los 10 años le mandan una nota en donde dice que comparezca a pagar, entonces, lógica y obviamente ya se interrumpió el plazo. Tiene que haber, como dice usted, 0 requerimientos, ¿verdad? Como que si se les hubiera olvidado. Muy bien. Solo un milagro ahí, ¿vale? Gracias. Solo un milagro, solo la mano de Dios nuestro Señor podría hacer que eso ocurra. Pues yo les deseo muy buena noche y los contactaré nuevamente el jueves para hablar de las garantías mobiliarias.
Que descansen. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Igualmente, Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado.